elementos positivos y elementos negativos. En el presente apartado entenderemos la teoría del delito como pilar fundamental para visualizar de manera integral el sistema penal acusatorio, así como su aplicación en el ámbito práctico. Tendremos los elementos positivos del delito, donde se consideran 5 elementos de estos, como lo es la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad, culpabilidad y punibilidad. En cuanto a la conducta, es el primer elemento que se tiene que valorar en el estudio del delito. Esta se entiende, según los teóricos y grandes doctrinarios, como el comportamiento voluntario, que puede ser de acción, un hacer, o de omisión, un no hacer, encaminada a un propósito determinado. Por ejemplo, en el artículo 123 del Código Penal de la Ciudad de México, vigente hasta la fecha de este diplomado, tenemos descrita la conducta de homicidio. Todos conocemos el delito de homicidio, el cual señala lo siguiente: al que prive de la vida a otro, se le impondrán de 8 a 20 años de prisión. Señala la descripción de una conducta, la cual es privar de la vida a otra persona, es decir, una conducta de acción, que en el caso que se lleva al plano fáctico, es decir, entendemos este plano fáctico como a la realidad, se convertiría en una conducta delictiva. Ahora bien, como ya explicamos, la conducta también se puede reflejar en una omisión, es decir, en un no hacer. Y esta debe plantearse y requisitarse de 4 elementos sustanciales. El primero, entendiéndose como una manifestación de la voluntad. El segundo, una conducta pasiva. El tercero, que exista un deber jurídico de obrar. Y por último, y más importante, que se produzca un resultado típico jurídico. En este apartado tenemos delitos de omisión simple, que se traducen en la inactividad, como ya hemos dicho. Simple ejemplo, quien tenga la obligación de denunciar un delito y no lo hace, esta puede ser una conducta de omisión. Y también tenemos otro tipo de omisión que se llama comisión por omisión. En esta se encuentra la inactividad voluntaria del sujeto activo, que al fingir un mandato de hacer, trae consigo la violación de una norma prohibitiva o un mandato de abstenerse. Y esto, a su vez, esta conducta produce un resultado tanto típico o jurídico como material. Hablemos de otro elemento de teoría del delito, el cual es la tipicidad. La tipicidad es mi favorito y es el cabal y el pilar del sistema penal acusatorio, que es la cabal y perfecta adecuación de la conducta al tipo penal. Es por lo que no toda conducta constituye delito, sino solo aquella que se subsume de manera cabal en un tipo legal. Esto conlleva el principio consagrado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en nuestra Carta Magna, en su artículo 13, el cual prohíbe en los delitos del tipo penal, de materia penal, imponer por simple analogía o mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente del delito de que se trate. Tiene que ser una precisión quirúrgica para entender la tipicidad. Y su elemento negativo es la atipicidad. Es precisamente esa ausencia de la cabal y perfecta adecuación de la conducta al tipo penal. Es decir, esa conducta en el ordenamiento legal no existe o no existe de manera precisa, como lo quiere hacer ver la realidad fáctica. La antijuridicidad, otro elemento del delito. Se considera que cuando una conducta es antijurídica, se considera como delito. Esta conducta debe contravenir las normas penales. Debe confrontarse la conducta del sujeto activo con las normas penales. Es por ello por lo que cualquier conducta, por más inmoral o asocial o antisocial que sea, puede no ser conducta de delito. Puede ser falta administrativa, puede ser una sanción administrativa o algún otro tipo de incumplimiento, pero no toda conducta lleva una antijuridicidad entendida como delito. Así como existen elementos positivos, existen elementos negativos del delito. En este caso, la ausencia de conducta, la atipicidad, que ya hemos explicado, causas de justificación
inculpabilidad y excusas absolutorias. Muy importante saber esto en el sistema penal acusatorio. Cuando en un hecho presumiblemente delictuoso, estamos hablando de la antijuridicidad, falta esta, podemos decir que no hay delito por la existencia de una causa de justificación. Es decir, el individuo ha actuado de determinada forma sin el ánimo de transgredir las normas penales. En nuestro derecho positivo mexicano, las causas de justificación se señalan en el artículo 15 del Código Penal, en estas siguientes fracciones que vamos a escuchar. Una de ellas es la fracción cuarta, legítima defensa, que hemos escuchado mucho este término, que se utiliza de manera secular, o defensa legítima, como lo mal llaman. También tenemos estado de necesidad o cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho. Cuestiones que vamos a abordar aún más con profundidad en nuestro diplomado. Otro elemento esencial es el dolo y la culpa. Es importante entender esto. Es uno de los elementos principales al momento de investigar un delito para esclarecer los hechos. En este es necesario que el Ministerio Público entienda la naturaleza de la conducta, así como los operadores jurídicos del sistema penal, los sujetos, las partes procesales, por lo que podremos establecer que el dolo es entendido como la plena intención de llevar a cabo la conducta delictiva. Es decir, es ese ánimo del sujeto activo por cometer el delito, a sabiendas de su resultado. La modalidad del delito del elemento del dolo la podemos dividir en dolo directo. Cuando hay dolo directo cuando se quiere la conducta o el resultado. Es decir, el dolo se caracteriza en querer ese resultado, si es delito material, y en querer la conducta, si es un delito de resultado formal. Cuestiones que abordaremos más profundamente en nuestro diplomado. Sus elementos del dolo es que el sujeto ya haya previsto el resultado, es decir, ya vaya intencionado. Y el segundo es que quiera este resultado. Otra clasificación del dolo es el dolo eventual. En este tipo de dolo hay una representación del resultado, pero no hay voluntariedad de porque no se quiere el resultado, sino que se acepta en caso de que se produzca. Aquí el sujeto tiene presente que puede ocurrir un resultado. Puede ser posible y sin embargo actúa para que se verifique sin siquiera tratar de impedir que se realice. Sus elementos son la representación del probable resultado, la aceptación de y por otra parte también tenemos otro tipo de dolo, el dolo de consecuencia. Puede ser necesaria, es cuando queriendo el resultado se prevé como seguro otro resultado derivado de esa misma conducta. La naturaleza del dolo de consecuencia necesaria es indudablemente de un dolo directo. Son cuestiones que vamos a estar abordando en el sistema penal acusatorio para diferenciar cada elemento del dolo. Por otro lado, y no quiero pasarlo por alto, otro elemento fundamental es la culpa, que podría ser una atenuante de la punibilidad del delito, lo que todo profesionista de derecho como ustedes deberían contemplar, pues cuando habiéndose previsto el resultado, se confió en que no se produciría, causándose por impericia o ineptitud. Es por ello que tenemos delitos de tipo culposo, que vamos a ver en su momento en el sistema penal acusatorio. Excusas absolutorias. Entendemos a estas como circunstancias que pueden permitir que no se aplique la punibilidad prevista para un delito, a sabiendas que la conducta que se desplegó contenga todos los elementos de la antijuridicidad y culpabilidad. Este tema abordará todas las diferencias posibles que tienen las excusas absolutorias con las excluyentes de responsabilidad. Pues una de las grandes diferencias es que en las excusas absolutorias no se releva al sujeto activo de su responsabilidad en la comisión de una conducta típica.
sino que se determina la impunibilidad de las mismas. ¿Qué quiere decir? La impunibilidad de las conductas que desplegó. Normalmente este tipo de figuras se da en ilícitos donde ocurre razones por parentesco, situaciones de copropiedad en delitos patrimoniales, situaciones que hacen factible que se analicen estas excusas absolutorias y que de ello puede resultar una determinante muy importante y menos lesiva para el sujeto activo, que podrá ayudarles a mejorar una teoría del caso o incluso una teoría defensista, en caso del investigado, imputado o acusado, dependiendo de la etapa. Estado de necesidad. El estado de necesidad es una figura que pudiera excluir alguna responsabilidad y debe reunir ciertos puntos característicos, pero en primera instancia debe lesionarse un bien jurídico tutelado o infringir un deber, siempre y cuando se proteja un daño más grave, es decir, un bien jurídico tutelado de mayor jerarquía. O tenemos otro ejemplo que vamos a ver ahorita. Nos encontramos ante dos situaciones, que es lo que les digo. La primera es que los bienes jurídicos tutelados sean de igual jerarquía. En este caso no hay ningún juicio de reproche. Son dos bienes jurídicos de la misma jerarquía, en un plano igual. Pues se entiende que se salvaguardó un daño mayor, protegiendo a uno de ellos, puesto que tenían la misma jerarquía. No había una ponderación, son iguales. Ahora bien, la doctrina y la teoría del delito también contempla el estado de necesidad justificante. ¿Qué es este? Cuando nos encontramos ante dos bienes de diferentes jerarquías, de diferentes proporcionalidades, de diferentes prioridades. En este caso tampoco hay un juicio de reproche, siempre y cuando se salvaguarde el bien jurídico tutelado de mayor jerarquía.